Muy bien, vamos a continuar entonces con el temario de esta primera parte de la reunión de hoy. Aquí vamos a desarrollar dos temas, ambos de actualidad, y el primero está referido a la ley 27.617, esta ley que ha tenido realmente una comunicación por todos los medios de comunicación, ha sido una norma que ha sido llevado realmente al interés público y está referido en una modificación, obviamente parcial, que se introduce en el impuesto a las ganancias sobre el tema de las deducciones en la determinación del impuesto de la cuarta categoría. Así que vamos a ver los aspectos centrales que han sido aprobados por esta norma. Por supuesto, empezamos por la vigencia, porque si bien esta norma comienza a regir desde el día de la publicación en el boletín oficial, los efectos, por tratarse de un impuesto de ejercicio, va a ser para el periodo fiscal 1 de enero del presente año, o sea, del 2021. Hay diversos aspectos que han sufrido modificaciones, así que vamos a referirnos a ellos. En primer lugar, tenemos ciertas exenciones de salarios. Estos eran normas que en general fueron pedidos por el sector sindicalista, que fueron recogidos por la ley del Congreso, el artículo 26, inciso X de la ley, donde hay una exención para el salario percibido por los trabajadores en relación de dependencia y por aquellos conceptos que la ley expresamente establece. Esto sería, por ejemplo, los casos que nosotros estamos ahí mencionando, que es el bono de productividad, los fallos de caja, esto es entendido en lo que puede establecer los convenios colectivos de trabajo o conceptos de similar naturaleza, que bueno, estos son los que en definitiva deberán determinarse. En estos casos, entonces, vamos a tener una exención del impuesto a las ganancias sobre todos estos conceptos, pero con un límite cuantitativo. Ese límite está en el 40% de la ganancia no imponible, o sea, los 67.000 y pico. ¿Para quién se va a aplicar esta exención? No se va a aplicar para todos los contribuyentes, sino para ese universo de contribuyentes que menciona expresamente la ley, es decir, aquellos sujetos cuya remuneración no supere el equivalente a los 300.000 pesos mensuales inclusive, ¿no? Es decir, para estos casos, entonces juega esa deducción. Y este monto deberá determinarse de conformidad con el concepto de remuneración que vamos a ver con posteriormente. Este concepto de remuneración, dicho sea de paso, que va a establecer la ley, se establece solamente a estos efectos, no a otros efectos. El importe se va a actualizar por el RIPTE. Acá hubo una larga discusión en el Congreso. En general, la oposición pidió que la actualización se haga por precios al consumidor, porque se interpretaba que era un índice más amigable para lo que estamos hablando. No triunfó esta posición, queda el RIPTE, y si nosotros analizamos, por ejemplo, el comportamiento del RIPTE respecto de precios al consumidor del año pasado, vamos a ver que el RIPTE ha quedado sensiblemente retrasado en algo así de 10 puntos respecto de precios al consumidor. Bueno, otras normas que se fueron agregando, en realidad cuando se iba discutiendo este trámite parlamentario, aparecieron normas de distinto tipo, algunas de las cuales fueron recogidas, otras no. Pero en este caso concreto se recoge también como exención impositiva los suplementos particulares del personal militar. Y aquí entonces la ley lo que hace es eximir el salario percibido por los trabajadores en relación de dependencia, justamente por
los suplementos particulares del personal de actividad limitada. Este concepto lo tenemos en el artículo 57 de la ley 19.101, de donde aparecen los distintos conceptos, que son los suplementos particulares por la actividad arriesgada, por título universitario, por la alta especialización, por la zona o ambiente insalubre o penoso, y otros dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. En estos casos, entonces, corresponderá la exención del impuesto a las ganancias, como también se ha previsto la exención del impuesto a las ganancias para el SAC, para el sueldo anual complementario, en un nuevo inciso, que es el Z del artículo 26. Pero en realidad, la exención del aguinaldo no es para todos los contribuyentes, sino solamente para aquellos contribuyentes, de nuevo, que en forma expresa, así lo menciona la ley. Es decir, para los sujetos beneficiados, con lo que vamos a ver después, que es ese nuevo piso. Este fue el tema central, en realidad, de la modificación legal, el nuevo piso de los 150.000 brutos de exención, que incluye también a jubilados y pensionados. También acá hace el concepto de remuneración, también acá se actualiza por RICTE, pero recuerdo esto. En los casos de sueldo anual complementario, para los demás casos, o sea, para los que superen ese piso de los 150.000 mensuales, no juega la exención y por lo tanto el aguinaldo va a continuar grabado como lo estaba con anterioridad. Otra novedad que contempla esta modificación es la deducción del conviviente. Hasta el momento nosotros teníamos una deducción de 156.000 y pico por año por el cónyuge. Esa deducción del cónyuge también se va a aplicar para el conviviente. Y desde este punto de vista, la ley lo que hace es definir al conviviente de la misma forma que lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el artículo 509. Esta es la misma definición que toma entonces el Código. Y justamente por las normas del Código hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero, estas relaciones afectivas del conviviente pueden pasar a formar parte de un registro especial, y esto es de tipo voluntario para los convivientes. Pero si los convivientes deciden voluntariamente inscribirse en el registro que prevé el artículo 511 del Código Civil y Comercial de la Nación, es a través de ese medio que va a quedar probada la convivencia. Se puede realizar un pacto por escrito, dice el artículo 513, también esto es voluntario, y por lo tanto la ley dice que para la deducción del conviviente, que obviamente va a tener los mismos requisitos que la deducción del cónyuge, se deben cumplir con las reglamentaciones que al efecto pueda llegar a dictarse. La prueba de la convivencia, según dice el artículo 512 del Código, se puede realizar por cualquier forma. Como decimos, si esto pasa a formar parte del registro del artículo 511, esa va a ser la forma de demostración. Nosotros hoy ya tenemos alguna jurisprudencia en materia de las relaciones con ANSES respecto de la convivencia para el tema de las pensiones, donde ahí se está generando también toda una serie de antecedentes. Otra deducción que también ha sido contemplada es la del hijo incapacitado para el trabajo. En realidad, esto ya estaba previsto en la ley, lo que pasa que la deducción de los 78.000 pesos y pico
para el hijo se duplica, 157.000, que va a aplicarse para cada hijo incapacitado para el trabajo. Y esto sigue sin tope de edad. Es decir, era sin tope, continúa sin tope a los efectos de la deducción. Bueno, y acá viene, yo diría, el tema central de la reforma. El tema central, lo que fue más publicitado, lo que fue más discutido en los medios, es este nuevo piso de 150.000 pesos mensuales brutos como un nuevo piso para que el contribuyente no pague el impuesto a las ganancias. Este mecanismo fue criticado realmente por muchos medios, inclusive en el propio Congreso, porque de alguna manera el mecanismo que existe o que se crea es un mecanismo que está en contra de la ley del impuesto a las ganancias, porque cambia su diseño a través de una deducción especial a los efectos que el contribuyente no pague el impuesto. Nos estamos refiriendo a tres conceptos: a los que tienen cargos públicos, a los que están en relación de dependencia y a las jubilaciones y pensiones. Estos tres conceptos son los que vamos a aplicar este nuevo piso de 150.000 pesos. Y dice la ley que este nuevo piso, que va a implicar, en definitiva, que el contribuyente no va a pagar el impuesto a las ganancias, va a tener un efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración o haber bruto, para el caso de las jubilaciones, no supere entonces los 150.000 pesos mensuales. Entonces, acá el nuevo piso va a implicar que nosotros partamos de la ganancia bruta, le restemos las deducciones de ganancia no imponible, carga de familia, deducción especial para llegar a la ganancia neta. De ahí le restemos la deducción especial, las 3.8 veces que establece la ley, los 594.000 pesos. Y la diferencia con los 150.000 pesos será lo que en definitiva el contribuyente va a poder computar para que la ganancia neta sea igual a cero y por lo tanto no pague el impuesto a las ganancias. Acá tenemos un ejemplo: un contribuyente que gana 124.500 pesos netos, 150.000 brutos, lo multiplicamos por 12, no consideramos el aguinaldo porque acá justamente juega el tema de la exención, me da entonces 1.494.000 pesos, que sería el importe anual de la ganancia neta. A eso le resto la ganancia no imponible, le resto la deducción especial, estamos en un contribuyente soltero, y la deducción especial, en este caso es 1.326.000 pesos, para llegar a la ganancia neta de 1.499.000 y de esta manera entonces que el impuesto termine siendo cero. Bueno, una inconsistencia de esta norma. Fíjense, acá tenemos hecho el cálculo tomando el soltero y un contribuyente casado con 2 hijos, el mismo sueldo bruto, 150.000 pesos, de ahí tomamos el sueldo neto, 1.494.000 en el año, los dos ganan exactamente lo mismo, la deducción del mismo no imponible es exactamente igual, las cargas de familia no la tiene el soltero, porque el soltero sí la tiene el casado, y llegamos a la deducción especial. La deducción especial es de 1.300.000 pesos para el soltero y 1.000.000 para el casado con 2 hijos. Acá llegamos obviamente a la conclusión que no aparece como razonable que la deducción especial sea mayor en el caso del soltero que en el casado. Pero bueno, el objetivo de la norma es que nadie pague el impuesto en la medida que esté dentro de ese piso de 150.000 pesos. Un aspecto que fue muy discutido en el trámite parlamentario. Esos 150.000 pesos son mensuales.
Ahora, ¿qué pasa si este contribuyente gana 150.000 pesos hasta el mes de junio, supongamos? Y en el mes de julio, como consecuencia de inflación, como consecuencia de méritos o de lo que fuera, hay un incremento de esa remuneración que pasa a 200.000 pesos. Nosotros estamos en un impuesto de ejercicio y como estamos en un impuesto de ejercicio tenemos que ver las remuneraciones de todo el año. Y si en todo el año superamos el promedio de los 150.000 pesos, este contribuyente no va a ser beneficiario de esta exención, pero sí lo era antes, en los primeros 6 meses. Entonces, ¿qué le va a pasar a este contribuyente? En los primeros 3 meses se le retuvo el impuesto a las ganancias. En el mes de abril, supongamos, se le devuelve lo que se le había retenido de más porque está dentro de esta franquicia. Y en el mes de julio empieza a pagar, y empieza a pagar con la imposición que corresponde desde enero, porque es un impuesto de ejercicio. Bueno, esta situación fue largamente discutida en el Congreso, pero desde nuestro punto de vista, la verdad que no ha quedado bien esta situación tan concreta. Y hay otro piso que establece la ley, que es el piso que va entre 150 y 173.000 pesos de los contribuyentes. Y acá entonces se faculta al Poder Ejecutivo a definir una deducción especial para buscar de morigerar los efectos del impuesto a las ganancias. Según ha establecido la Administración Tributaria en una información que dio al Congreso durante el trámite parlamentario, hay una fórmula polinómica, con lo cual se termina determinando en cada caso cómo se reduce o cómo se determina el impuesto, con lo cual se quiere decir que esto no es arbitrario, sino responde a una fórmula matemática. Y hemos adelantado ya antes este concepto de remuneración o haber bruto mensual. Y lo hemos adelantado diciendo que este concepto es exclusivamente a los efectos de los nuevos topes, no es para otra cosa. Acá la ley dice que se entiende como remuneración o haber bruto mensual a la suma de todos los importes que perciban los contribuyentes, cualquiera sea su denominación, y agrega, no debiendo considerar únicamente el sueldo anual complementario. Y si esto es así, que únicamente no se considera el sueldo anual complementario, aparecen ciertas dudas respecto de lo que establece de la propia ley, de los bonos de productividad, de los fallos de caja, de los subsidios familiares, del home office que tiene una exención por el decreto propio 2721 o de la movilidad y viáticos, donde aparece dudoso este tratamiento respecto de si esto formaría o no parte de este concepto de remuneración. Respecto de los jubilados y pensionados, la deducción de la ganancia no imponible, los 123.000 pesos, y la deducción especial, los 804.000 pesos, va a ser reemplazada por una deducción específica que equivale a 8 veces, acá hay una modificación, antes era 6 veces, la suma de los haberes mínimos garantizados. Este número hoy estaría dando un tope de 151.000 pesos, con lo cual vemos que esto es similar a los 150.000, que es el nuevo tope para los empleados en relación de dependencia. Esta disposición, o sea, esta deducción específica adicional, yo diría, no se va a aplicar cuando se perciban u obtengan ingresos de distinta naturaleza que superen los 167.000 pesos. Es importante considerar que antes de la modificación,
se hablaba de ingreso de distinta naturaleza sin estar sujeto a ningún tope. Ahora aparece este monto, los 167.000, que no es mucho, pero bueno, es más que cero como estaban antes. Y también tenemos que recordar que al no haber ninguna modificación al respecto, no se van a encontrar obligados a tributar, o sea, aquellos que se encuentren obligados a tributar el impuesto a los bienes personales quedan excluidos de esta disposición, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única. Otro aspecto interesante para comentar es la asignación mensual y vitalicia de presidentes y vicepresidentes de la nación. Esto se incluye como rentas comprendidas en la cuarta categoría. Se incluyen expresamente. Yo diría, antes de la modificación, ¿eran rentas de qué categoría estas? Creo que exactamente lo mismo, de cuarta categoría. Bueno, ahora se pone en blanco y negro. Estas asignaciones están previstas por una ley que es la 24018, pero esta ley 24018 incluye a otras asignaciones. Por ejemplo, los jueces de la Corte, con 4 años como mínimo el ejercicio de las funciones, magistrados y funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, los fiscales, los vocales del Tribunal Fiscal, los legisladores nacionales, los ministros, el Procurador General del Tesoro, los vocales del Tribunal de Cuentas. O sea, esta ley contempla no solamente el caso del presidente y vicepresidente, sino todo lo demás. Con esta técnica legislativa tan particular, al incluir como de cuarta categoría al presidente y vicepresidente, obviamente se quiso decir que lo que se va a establecer es solamente para él y no para los otros funcionarios que están dentro de la ley. Es decir, esto no alcanzaría, por ejemplo, a los jueces de la Corte Suprema. Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es el efecto de esta norma? Bueno, acá tenemos que recordar, y esto es la razón de esta modificación, que hay un antecedente del expresidente Fernando de la Rúa, que en su momento inició una acción de repetición justamente por este impuesto, y llegó la Cámara Federal, la Sala 5, a establecer que en realidad esa asignación estaba exenta del impuesto a las ganancias porque tenía que ser tratada en forma similar a los de los jueces de la Corte. Dicho sea de paso, la Corte dejó firme este fallo. Con lo cual, los presidentes y vicepresidentes en la situación anterior, y a pesar que no estaba mencionado, eran ganancias de cuarta categoría, pero en definitiva estaban exentos por aplicación de esta interpretación judicial. Bueno, obviamente el sentido de la reforma es que con esta modificación van a quedar grabados. Pregunta, ¿van a quedar grabados? ¿O podrán estos presidentes y vicepresidentes accionar y lograr de la jurisprudencia una interpretación similar a la que había logrado Fernando de la Rúa? Me parece que es el tema para discutir. Bueno, en materia de movilidad y viáticos, sabemos que hay una deducción en el artículo 86E de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La modificación que se introduce es que estas deducciones van a ser deducibles en la medida que estén establecidas por los convenios colectivos de trabajo correspondientes a la actividad que se trate. Y si no están establecidos en los convenios colectivos de trabajo, los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo, la constancia que a tales fines
provea el empleado. Hasta el momento, esto lo fijaba la AFIP. Quiere decir que esta es una modificación que se ha establecido. Para esta deducción, esto también ha sido pedido por el gremio de los sindicalistas, no puede superar el 40% de la ganancia imponible. Y la otra parte que está también modificada o aclarada, yo diría, es el de las actividades de transporte de larga distancia, porque lo que se establece en este caso que van a ser considerados como tales aquellos cuyo recorrido exceda de los 100 kilómetros del lugar de trabajo. En lo que hace a la deducción de gastos personales, hay un toque cosmético, yo diría, en la modificación, porque antes se hablaba del artículo 29 y 30, ahora de aquellos autorizados expresamente por la ley, con lo cual se mejora la técnica legislativa en esta materia. Y en materia de beneficios sociales, que dice el artículo 111, que se van a encontrar sujetos al impuesto a las ganancias, se establecen 3 nuevas exclusiones. 3 exclusiones, o sea que estos beneficios sociales no van a estar sujetos al impuesto a las ganancias. El primero es el reintegro documentado con comprobante de gastos de guardería y o jardín materno infantil, en este caso utilizado por los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad, cuando la empresa no cuente con estas instalaciones. No hay tope establecido en la ley para esto. En segundo lugar, la provisión de herramientas educativas para hijos del trabajador, tampoco hay tope para esto. Y en tercer lugar, acá sí hay un tope, es el otorgamiento del pago debidamente documentado con cursos o seminarios de capacitación o especialización, esto es para todos los trabajadores, acá con el límite de los 67.000 pesos. En lo que hace a la zona patagónica, se mantiene todo el régimen que hoy existe. Esto puede dar origen a alguna duda de por qué se mantiene vigente la disposición si ya estaba vigente. Bueno, la explicación es que hubo toda una discusión en el Congreso y para cerrar esa discusión se dispuso incluir esta norma. Hay una delegación de facultades para las deducciones incrementales, esto es para el Poder Ejecutivo, la AFIP, y una prórroga de la exención de remuneración de la emergencia sanitaria, esto es la prórroga de la norma anterior, pero exclusivamente para la emergencia sanitaria y por lo tanto no alcanza para otros conceptos que sí tenían la exención, como era el personal de las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a pasar ahora lo más rápido posible a las novedades en la reglamentación del incentivo a acceso a la vivienda, el decreto 244. Esto rige a partir del 19 de abril, o sea, la publicación del decreto en el boletín oficial. Primer tema, el grado de avance. Este régimen se aplica para las nuevas viviendas. Nuevas viviendas que se inicien a partir de la fecha de vigencia de la ley. Pero también la ley contemplaba la situación de viviendas ya iniciadas con un avance inferior al 50% de la finalización de la obra. Acá la reglamentación a estos efectos interpreta que debe acreditarse esto con la información presentada ante las autoridades edilicias competentes o con un dictamen del profesional matriculado. En estos casos, entonces, va a determinar de esa forma cuál va a ser el avance que tenía para ver si se considera o no dentro del beneficio. Se incluye para esto a las construcciones, a las ampliaciones, a las instalaciones realizadas. El segundo aspecto, las facultades de la AFIP. A la AFIP se le da la facultad de instrumentar un registro, uno más
de todo lo que tenemos, y en este registro van a estar incluidos las construcciones, el tipo de obra, el permiso de obra, el grado de avance o cualquier otro dato relacionado. Cuando hablamos de las inversiones en proyectos inmobiliarios que se pueden realizar en forma directa o a través de terceros, la reglamentación ahora viene a establecer los distintos momentos. Primero, la suscripción del boleto de compra-venta u otro compromiso similar. En segundo lugar, el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. Esto sería, por ejemplo, el caso de que el contribuyente aporta un terreno, ese terreno se aporta para, como consecuencia de eso, obtener metros cuadrados el día que termine la edificación, el aporte a los fideicomisos o la suscripción en el mercado primario de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros vinculados justamente a la financiación de estos proyectos. En lo que hace a la exención del impuesto a los bienes personales, esta exención que llega hasta el 31 de diciembre del año 2022, lo que dice la reglamentación es que lo que va a estar beneficiado son las inversiones efectivizadas a partir de la entrada en vigor de la ley. Con lo cual, si había inversiones que habían sido realizadas con anterioridad, por más que estén dentro del 50%, si esas inversiones eran anteriores a la vigencia de la ley, no van a tener el beneficio de la exención de bienes personales. Y en materia de pago a cuenta, que es el otro beneficio, ese beneficio que implica el 1% que se va a poder computar el contribuyente, bueno, acá se establece por vía reglamentaria que ese pago a cuenta va a proceder en la determinación de bienes personales, luego del cómputo del pago a cuenta de las sumas pagadas en el exterior por gravámenes similares, en el caso que obviamente esto exista, y después tiene una norma respecto del supuesto de contribuyente que no repatria activos financieros del exterior a los efectos de bienes personales, y entonces el cómputo de pago a cuenta primero va a ir contra los bienes del país y después contra el impuesto determinado de bienes en el exterior. En la normalización legal, en el blanqueo que tenemos en este régimen, bueno, tenemos que la ley ha establecido que los sujetos que revistan el concepto de residencia de impuesto a las ganancias son los que van a estar favorecidos por la norma. La reglamentación entonces nos dice que van a revestir esa condición a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Ese es el momento en que va a tener que determinarse ese concepto de residencia. La forma, este es uno de los puntos quizás más interesantes de todo, es la forma de afectación de los fondos normalizados. Es decir, si el contribuyente declara voluntariamente que tiene tenencias en moneda nacional o extranjera en el país o en el extranjero, como consecuencia de esto hace el depósito en la cuenta especial, tiene opción para la aceptación de fondos. Esto es una norma que nos hace recordar a la moratoria, al impuesto a la riqueza, que tiene normas similares, pero no iguales. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Recordemos, el depósito es en moneda nacional, en pesos o en dólares. Primero, mantenerlos depositados en moneda de origen. El que hizo en dólares, lo mantiene en dólares. Después vamos a ver qué hace con esos dólares. Segundo lugar, venta en mercado libre de cambios de esa moneda extranjera a través de la entidad financiera que recibió ese depósito. Bueno, en este caso, entonces esta alternativa es una alternativa teórica porque este es el MULC a 90 pesos y pico, lo cual es una alternativa que a los contribuyentes mucho no le va a traer. Y después tenemos una alternativa que sí hay que evaluarla, que es la aplicación transitoria, dice la reglamentación, y por única vez
a la adquisición de títulos públicos nacionales para su posterior venta con liquidación. Bueno, acá yo creo que nos estamos encontrando con los blanqueos que son en pesos. Si el blanqueo es en pesos para no perder el valor adquisitivo de la moneda, la reglamentación nos da la posibilidad de aplicarlo transitoriamente, pero por única vez, a la adquisición de los títulos públicos nacionales. Por ejemplo, este contribuyente va a comprar títulos públicos en dólares. Esos títulos públicos en dólares después lo va a vender con liquidación, obviamente para hacerse de la moneda en pesos. Y esto de por única vez, desde nuestro punto de vista, se refiere exclusivamente a la adquisición de títulos públicos. El contribuyente se posesiona en títulos públicos en dólares para no perder el valor adquisitivo. Ahora, esto de la liquidación, para ir aplicándolo al flujo financiero de acuerdo a las inversiones, no es por única vez, es por las veces que él requiera. Así que, desde mi punto de vista, este requisito de única vez está dado exclusivamente para la adquisición de títulos públicos. Bueno, la propia norma dice que cuando es moneda de curso legal, la venta con liquidación deberá efectuarse dentro del plazo establecido por la Comisión Nacional de Valores. Yo creo que acá entonces, para terminar de aclarar esto, vamos a tratar de conceptualizar de esta manera. Hay un blanqueo. ¿El blanqueo es en pesos o en dólares? Si el blanqueo es en pesos, primera alternativa, pesos muertos. El contribuyente no hace nada, se queda con los pesos, de ahí lo va invirtiendo y por supuesto va perdiendo poder adquisitivo. Alternativa no recomendable. La otra alternativa, que el contribuyente en pesos compre títulos públicos por única vez, estos títulos son en dólares, recurre al MEP para el flujo financiero y de esta manera realiza su inversión en una forma mucho más conveniente que la otra, que era el hacerlo en el mercado libre de cambios. Pasamos al otro supuesto, contribuyente que lo hace en dólares. Si el contribuyente lo hace en dólares, ¿qué puede hacer? Vender los dólares al MUL 90%, a nadie le conviene. Segunda alternativa, el contribuyente que está en dólares, venderlo por el MEP, para lo cual dice la reglamentación que va a tener que aplicar el plazo de la Comisión Nacional de Valores. Acá queda una duda con la reglamentación, es si acá debe haber una operación o varias. Parecería que el objetivo al establecer el plazo, el objetivo del decreto es que el Estado se quiera hacer de los dólares. Para hacerse de los dólares, entonces tendría que hacer una única operación. Esa única operación es para armar la operación, pero para después invertirlo, este plazo parecería que no se aplicará. Todo esto es por las dudas que surgen a través de la reglamentación. Importante este tema. El plazo máximo es 31 de diciembre del 2022. No se puede invertir en dólares. No se puede invertir en dólares, quiere decir que aquel que tenga dólares tiene que recurrir a los procedimientos que dijimos, pero no puede invertir directamente en dólares. Y lo que no establecía la ley lo dice el decreto. El plazo llega hasta el 31 de diciembre del 2022. Con lo cual, si la obra puede continuar después del 2022, pero la afectación tiene que ser realizada antes, o sea que el contribuyente tendrá que hacer un pacto con la empresa para poder hacer el pago previo, porque ese destino tiene que agotarse justamente el 31 de diciembre del 2022.
Establece también la reglamentación que no se puede pagar el impuesto especial al blanqueo de construcción con los fondos que en definitiva han sido depositados en la cuenta especial. Los fondos depositados en la cuenta especial tienen que tener destino de inversión, pero no pueden afectarse al pago del impuesto especial. Y respecto de otro tema que en su momento habíamos cuestionado como aspecto que no había quedado claro, ahora sí la reglamentación termina de aclarar el tema. Los sujetos que entran en el blanqueo de viviendas no van a poder acceder a los beneficios impositivos que la ley tiene para el inversor. ¿Cuáles son los beneficios impositivos? La exención de bienes personales, el pago a cuenta del 1% en bienes personales y el diferimiento del pago del impuesto a las ganancias o el ITI según corresponda. Quiere decir que esos beneficios impositivos se van a aplicar para los que no blanquean. Recuerden que nosotros habíamos sostenido que en realidad solamente el artículo referido a exenciones lo establecía claramente esto, pero no los otros artículos. No estaba claro si se aplicaba o no, pero la reglamentación viene a echar claridad terminante que no puede, aquel que accede al blanqueo, no puede tener acceso a los beneficios impositivos. Y un tema que para mí es uno de los temas centrales para analizar, porque aquí puede haber elementos para que el contribuyente decida meterse en el régimen, más allá que le interese o no le interese la construcción. Y esto está dado a través de la reglamentación en el artículo 10º, cuando dice que se consideran comprendidos dentro de las liberaciones, y acá importantísimo esto, las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, o sea, la determinación de oficio, en contencioso administrativo, o sea, el tribunal fiscal o judicial, o sea, primera instancia, cámara o corte. Fíjense lo importante que es esto. Si un contribuyente está en una discusión administrativa, obviamente, esto ya lo tuvimos en blanqueos anteriores, no es cualquier discusión administrativa. Si la discusión administrativa es sobre un ajuste técnico, no hay ninguna posibilidad de entrar al blanqueo. Pero si la discusión administrativa está vinculado a un caso de un incremento patrimonial, ahí sí el contribuyente puede blanquear, entrar en el régimen, terminar con la discusión administrativa y meterse en el régimen de vivienda, en el cual quizá no pensaba entrar. Lo mismo en los casos de discusión administrativa o judicial. Un aspecto para tenerlo realmente en cuenta, y yo quiero advertir que la reglamentación no ha excluido a los casos de facturas apócrifas. No ha excluido a los casos de facturas apócrifas. Y acá quiero recordar que hubo un blanqueo en donde se discutió realmente este tema, donde la norma del blanqueo o la reglamentación era igual que esta, no había excluido a la factura apócrifa y el contribuyente regulariza la obligación tributaria derivada de la impugnación que le habían hecho de las facturas apócrifas. Bueno, en ese sentido, la jurisprudencia interpretó que esa regularización era correcta, justamente porque la norma no lo había excluido, como si el posterior que por esta razón lo excluyó. Pero acá, obviamente, por alguna razón no se lo excluye y esto genera que aquellos contribuyentes que puedan estar discutiendo en sede administrativa, en el tribunal fiscal, en la justicia, facturas apócrifas, tendrán la posibilidad de regularizarlo a través de este régimen. Bueno, también se establece que en los casos de las demás liberaciones,
esto no alcanza solamente a la parte tributaria, son acciones civiles, comerciales, penales tributarias, cambiadas, etcétera. En todos estos casos existe el beneficio, pero el contribuyente debe solicitarlo ante la justicia correspondiente. Bueno, este sería el resumen entonces de la reglamentación de este nuevo régimen. Hay una pregunta recurrente en este sentido sobre si la inversión en terreno está dentro del régimen de franquicia. Creo que la pregunta está muy bien formulada porque en realidad de la norma legal no surge con claridad esta respuesta y después por vía reglamentaria tampoco se corrige este tema. Pero acá yo creo que tenemos que recordar que la Corte Suprema tiene determinadas pautas o criterios de interpretación de las normas cuando estamos ante normas que dan beneficios fiscales. Y no necesariamente debe aplicarse el criterio estricto o la norma literal, la interpretación de la norma literal, sino que tenemos que ir hacia ver cuál ha sido el sentido que ha tenido el legislador con esta disposición. Y llegar entonces a pensar que en un régimen de incentivos a la construcción de viviendas los terrenos no encuadran, esto es obviamente perder el sentido común, porque siempre la construcción está realizada sobre un terreno. Fíjese que, por ejemplo, si tuviéramos el tema de esas empresas que se dedican a la construcción de dúplex, donde quizás en un terreno se están haciendo 3 casas y alguien invierte para comprar una de esas 3 casas, bueno, indudablemente en ese valor que está incorporando esa construcción, también hay una parte proporcional que corresponde al terreno, con lo cual parecería de todo sentido lógico que el terreno también tiene que estar incluido. La interpretación para llegar a sostener la posición contraria, bueno, sería el artículo 2, cuando el artículo 2 de la ley define lo que es el alcance de esta norma, define las construcciones, a qué se refiere construcciones, y ahí no está mencionado el terreno. Esta es la parte de la interpretación literal que decía anteriormente. Respecto de la modificación del impuesto a las ganancias, que en definitiva se ha publicado la ley en el boletín oficial, bueno, aquí hay también varias preguntas sobre un tema, y yo creo que también está muy bien hecha esta pregunta, porque el tema que se consulta yo creo que fue el tema que más se ha discutido, inclusive en el trámite parlamentario, que está referido a cómo se considera ese monto de los 150.000 pesos en la medida que durante el año fiscal ese 150.000 puede pasar a ser 200, 250, lo que fuera, como consecuencia de un incremento salarial. Y esto es porque la norma legal tiene una deficiencia en su técnica legislativa, porque en realidad está hablando de la aplicación de una deducción especial para los casos en donde la remuneración bruta mensual sea de 150.000 pesos. Entonces es el ejemplo que hemos puesto en la exposición. El contribuyente tiene 150.000 pesos de ingreso desde acá hasta el mes de junio. Desde enero hasta marzo se le retuvo el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, como consecuencia de esta norma, hay que devolverle el impuesto a la ganancia correspondiente a esos 3 meses. Cuando viene abril, mayo y junio no tiene problema porque no le van a retener. Pero cuando viene julio, supongamos, pasó esos 150.000 a 200.000 o monto superior. Entonces, no hay una congelación, desde mi punto de vista, no hay una congelación del beneficio desde enero hasta junio, porque el periodo
del impuesto a las ganancias es de ejercicio, con lo cual tenemos que empezar todo de nuevo a hacer los cálculos, y ahí al hacer los cálculos empieza a jugar de enero en adelante, corresponderá hacer la retención y en definitiva el contribuyente se va a ver perjudicado. Este es el problema que está planteando, que fue debatido en el trámite parlamentario, pero que no tuvo respuesta a través de la modificación del entonces proyecto. Volvemos a vivienda, y entonces nos plantea, una sociedad anónima tiene un terreno. Ese terreno lo vende a un fideicomiso. Como consecuencia de esa venta, el fideicomiso le paga una parte cash y el saldo se lo va a pagar en metros cuadrados una vez que termine la construcción. Y entonces se pregunta cuál es la situación que va a tener la sociedad anónima. Bueno, este caso está previsto por la ley. Está previsto por la ley 27613. Este es uno de los beneficios que la ley ha planteado. ¿Y cuál es el beneficio? En este caso, el diferimiento del momento del ingreso del impuesto, que se va a hacer hasta los momentos que la propia ley establece. Entonces ahí la ley establece distintos momentos, tenemos que ver cuál es el anterior. Por ejemplo, habla de un momento que es la contraprestación. Acá hay una contraprestación, lo cual tendría ya una afectación parcial en el momento del pago en cash de la parte proporcional del terreno. Después hay otro momento que es la finalización de la obra y hay otro momento que es la adjudicación de los metros cuadrados o de la obra, el que viene anterior. Si la finalización de la obra es anterior a la adjudicación, ese va a ser el momento en el cual tendrá que declarar la sociedad anónima el impuesto a las ganancias. En definitiva, este beneficio consiste en un diferimiento financiero. Hay también otras preguntas con que no ha quedado claro cómo se calcula esa deducción especial para aquellos que tengan un sueldo inferior a los 150.000 pesos. Bueno, nosotros en ese cálculo que pusimos creo que quedó muy clarito y tratamos de hacerlo la situación más sencilla primero para el soltero, después para el casado, pero tomando la situación del soltero. Resulta que el soltero tenía 150.000 pesos de sueldo. Calculamos el importe neto que da los 124.500 y esos 124.500 lo multiplicamos por 12 para tomar el total del año, no por 13, porque el aguinaldo está exento justamente en esta situación. Y llegamos a 1.494.000. Este 1.494.000 sería el ingreso de todo el año. Le restamos la ganancia no imponible, así poníamos en el ejemplo, los 167.678 que tiene la ley, y después la deducción especial surge por diferencia entre ese importe y el 1.494.000, que es la ganancia sujeta a impuesto, con lo cual daba en nuestro ejemplo ese 1.326.321. De tal manera que si nosotros tomamos la ganancia no imponible y esa deducción especial, llegamos al 1.494.000, que es la ganancia sujeta a impuesto, y el impuesto es cero, cumpliéndose en definitiva el objetivo que persigue la norma. Bueno, hay una pregunta que también nos hace respecto de un empleado que compra una computadora, si podría computarse del sistema CIRADIC esta computadora. Desde nuestro punto de vista sí lo puede hacer, por supuesto que lo va a hacer según computando las amortizaciones se hace en función de la vida útil que debe estimar el contribuyente y a su vez debe determinar el porcentaje de apropiación al trabajo, porque es posible que esa computadora tenga otro tipo de destino, con lo cual también aquí hay que hacer la apropiación correspondiente. Nos preguntan el caso de un jubilado. El jubilado tiene una jubilación que es menor de 150.000 pesos.
al tener una jubilación de 150.000 pesos, tampoco va a pagar el impuesto a las ganancias porque juega también una deducción especial similar a los que están en la actividad activa. Pero en este caso la pregunta es que se cobra un retroactivo y ese retroactivo se cobra ahora y equivale a la diferencia de varios años anteriores. Bueno, ese retroactivo no está al margen del impuesto, porque en realidad para no pagar el impuesto de las jubilaciones estamos hablando de la vigencia 1/1 del 2021. Quiere decir que si esto es un retroactivo que corresponde a años anteriores, de ninguna manera juega la vigencia. Acá recordamos que tenemos la alternativa que nos da la ley de impuesto a las ganancias, que sería poder evitar que incida el impuesto en el periodo en el cual se cobra. Entonces lo que tenemos que hacer es apropiarlo a todos los periodos fiscales en los cuales corresponde y de esa manera poder tener alguna disminución en la incidencia impositiva. El caso de viviendas, hay otra pregunta similar a la anterior, pero esto referido al blanqueo. Es decir, aquel que blanquea, si con los fondos destinados al blanqueo, puede aplicarlos a la compra del terreno. Lo mismo que caímos en la situación anterior. Digo, ¿por qué lo mismo? Porque en realidad cuando se habla del blanqueo, la ley nos dice que los fondos blanqueados, regularizados, depositados, etcétera, 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 tienen que estar destinados a los proyectos inmobiliarios que contempla el artículo 2 de la ley. Y aquí empezamos todo de nuevo. Cuando vamos al artículo 2, está referido a construcciones. No se menciona expresamente terreno, pero bueno, volvemos con la consideración anterior en el sentido de que desde nuestro punto de vista estaría incluido. Y el último punto, que también se pregunta, también sobre el régimen de viviendas, es si las construcciones comerciales o industriales están sujetos al régimen. Bueno, este tema también lo hemos charlado en la exposición. Otro tema de una inconsistencia en la norma legal. La norma legal, la verdad, que no queda muy claro en este aspecto, pero hay una mención realizada en el sentido que esta ley está referido a las construcciones destinadas a vivienda. Entonces, con esa enunciación, yo creo que cierra la ley la posibilidad de que exista beneficios o que esté encuadrada en esta ley las construcciones comerciales o construcciones industriales. Estaría básicamente referido a lo que sería viviendas. Bueno, acá sí llegamos hoy con bastante demora, tuvimos demasiados temas, pero bueno, esperamos que todo este esfuerzo que de alguna forma se hace sea positivo, que ustedes lo vean como realmente positivo, como nuestra contribución a poder clarificar las normas. Los invitamos a la próxima reunión, que va a ser el 19 de mayo. Un agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado por esta larga jornada, a todos nuestros sponsors, a Áncora, Codere, Medife, Bagio, FEGRA, HRCC, La Nación, Forum, Tributum, Mercojuris y la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que nos acompañan en estas reuniones. Muchas gracias, cuídense mucho.